Misa de rito ordinario. Primer domingo de Cuaresma. Ciclo A. Lecturas de la Misa. Primera lectura, tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7. Creación y pecado de los primeros padres. Segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. Tercera lectura, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le contestó diciendo: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma, que se inició el miércoles de ceniza, es el segundo tiempo fuerte del año. Empezó a ponerse en práctica en el siglo IV. Es un camino de 40 días hacia la Pascua cristiana, hacia la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es el núcleo fundamental de nuestra fe, el recuerdo de aquel que fue un hombre para los demás, Jesús de Nazaret. Ante cualquier acontecimiento importante, necesitamos una adecuada preparación. Si en vez de algo es alguien, se necesita una preparación esmerada, poner a punto todas nuestras capacidades. Lo que esperamos es el paso del Señor. Esto exige de nosotros la conversión, de modo que demos muerte al pecado que había en cada uno de nosotros. La conversión es exigencia fundamental y afecta a la mente y al corazón. Convertíos de todo corazón, clama el profeta Joel. No basta llorar y suplicar, sino que se impone rasgar el corazón, es decir, cambiar de sentimientos, de modo de pensar y de actuar,
hasta que crucifiquemos nuestra vida vieja de pecado, teniendo presente que sin muerte no hay resurrección. Convertirse es seguir a Cristo cada día, es revestirse de Él, unirse a Él, compenetrarse con Él. En una palabra, cristificarse o ser otros Cristos, como lo fuera el incomparable Francisco de Asís y tantos hombres de Dios. Fácilmente podemos comprender que para conseguir una conversión tan radical no la podemos alcanzar con nuestro simple esfuerzo. Si nos empeñamos solos, no terminaremos nunca. La conversión no se conquista, se regala. El que se cree un convertido, un santo, es el que menos sabe de santidad y de Dios. Y al contrario, el que se siente un ruin y miserable, poniendo su confianza en el Señor, está en el buen camino. Nosotros podemos poner el deseo, la confianza, la apertura, pero el resto de la conversión es obra de Dios. Por tanto, no nos empeñemos tanto en convertirnos cuanto en pedir al Señor que nos convierta. Digamos más bien: Señor, conviérteme. Señor, cambia mi corazón. Señor, transforma mi espíritu, eliminando el orgullo y toda sombra de pecado para ser signo de resurrección. Teresa de Calcuta rezaba de esta manera: Jesús, ayúdame a infundir tu perfume donde vayamos. Inunda nuestras almas con tu espíritu y con tu vida. Penetra y posee todo nuestro ser, de tal manera que nuestras vidas no sean sino una irradiación de la tuya. Resplandece a través de nosotros y sé de tal manera en nosotros que toda alma que tú nos harás encontrar pueda sentir en nosotros tu presencia. Este mundo está lleno de reformadores que no han empezado a reformarse a sí mismos. Cultivemos nuestro jardín. El día que nuestro jardín mejore, ya habrá empezado a mejorar el mundo. Esto es posible cuando intensificamos la oración en la cual el Señor nos recuerda lo que debemos hacer con respecto a Él, a nuestros prójimos y a nosotros mismos. Si la oración es verdadera, tiene una gran capacidad transformadora. ¿Cómo cambian mis ideas cuando las rezo?, decía Bernanos. A la luz de la oración, nuestras ideas pueden cambiar radicalmente. Y la idea lleva al acto, afirma la filosofía. Por tanto, también cambiarían nuestras actuaciones. Hay que colocar la oración en el centro de nuestra vida siempre, pero sobre todo en Cuaresma, si verdaderamente queremos crecer en santidad de vida. Siempre, pero sobre todo en Cuaresma, si verdaderamente queremos crecer en santidad de vida. La oración nos ayuda a comprender que solamente una cosa es necesaria: Dios. Solo Dios basta, diría Santa Teresa de Ávila. Hoy hemos escuchado estas palabras de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo chocan estas palabras
con la indiferencia de muchos cristianos practicantes ante el don de la palabra, que ni se preocupan de leerla, ni comprenderla, ni vivirla, ni gustarla. La palabra es don y tarea. Si nosotros queremos verdaderamente cambiar, no podemos prescindir de la misma. Por lo mismo, en este tiempo de gracia, tenemos que intensificar su lectura. Es un compromiso que hay que adquirir. Entonces, ¿por qué no dedicar un tiempo especial a la lectura, reflexión y oración de la palabra de Dios? En Cuaresma, cualquiera que se precie de ser verdaderamente cristiano debe tener presente que si quiere crecer en la fe, esperanza y caridad, es imprescindible la frecuencia de los sacramentos. La Eucaristía y el sacramento de la reconciliación deben tener un puesto de privilegio. No en vano se nos dice reiteradamente por el magisterio de la Iglesia que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. El sacramento de la reconciliación, penitencia o popularmente denominado confesión, debe recuperar la importancia que siempre ha tenido a la hora de expresar nuestro pecado y nuestra voluntad de conversión. Lástima que el sacramento de la terapia de la misericordia de Dios para con nosotros esté tan relegado u olvidado. La conversión que se nos pide en este tiempo ha de tener una expresión sacramental. La Cuaresma debe tener un significado hondo. Es un momento singular para plantearse el sentido de nuestra existencia y confrontarla con la verdad del Evangelio. Preguntas como estas todos debiéramos hacérnoslas. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo verdaderamente? ¿Qué lugar ocupa Dios y los otros en mi peregrinaje por este mundo? ¿A qué consagro mi vida? No deberíamos olvidar en este tiempo de Cuaresma las palabras del salmista. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Alabado sea Jesucristo.